Colegio de Periodistas Profesionales en Comunicación. Estamos en una entrevista para Primera Plana con Janina Segnini, reconocida periodista del ámbito nacional, pero también internacional, tal vez de las periodistas más reconocidas en periodismo de datos de toda América Latina y también del mundo, conferencista internacional y en la actualidad académica, profesional en la Universidad de Columbia, una de las universidades más prestigiosas de Estados Unidos. Hola Janina, ¿qué tal? Hola Marlon, gracias por invitarme a esta sesión, al Congreso, encantada de estar con ustedes y de compartir con todos los colegas. Bueno, Janina, a propósito del Congreso de la Comunicación, dio arranque con una conferencia sobre lo que es la minería de datos y cómo podemos interpretar esto en los nuevos tiempos del ejercicio del periodismo, pero sobre todo, la última vez que conversé con Janina, hablaba de la potencia de la argumentación en el periodismo actual. ¿Cuál ha sido un poquito la experiencia que tiene ahora en la Universidad de Columbia y esa transición de periodista a académica? Bueno, la transición fue bastante dramática, ¿verdad? Porque es totalmente diferente. Yo tenía 20 años de estar haciendo periodismo en una sala de redacción y de repente es como sacar un hámster de la bolita. Le lleva tiempo como calmarse. La dinámica es muy diferente, es un trabajo más individual y no tan en equipo como lo que estábamos haciendo, pero tiene muchísimas ventajas. He aprendido lo que no había aprendido en años, en todas las disciplinas. Hay gente extraordinaria trabajando conmigo. Ahora estoy dando un curso con otros dos profesores. Estoy un poco llevando la idea de colaboración y estamos haciendo experimentos nuevos. La verdad que sí me he encontrado muchos espacios y estoy gratamente sorprendida para poder cumplir mi sueño, que es levantarme todos los días en la mañana y estar muy feliz con lo que voy a hacer. La última vez usted me dijo que ya los periodistas no son tan necesarios en la sala de redacción, sino más los ingenieros de datos. A eso se apuesta mucho en la academia, en la actualidad, para hacer un esfuerzo de convertir a ese periodista en un tipo multitareas. Yo realmente no lo veo así. O sea, yo lo que veo es que hay una necesidad de que trabajemos juntos. Los periodistas somos más necesarios que nunca ahora, porque esto no es un asunto nada más de herramientas y de ingeniería y tal, no, es sobre todo de criterio. O sea, todo empieza con criterio periodístico. Y yo lo que creo es que la confluencia de esos dos mundos es lo que tiene que empezar a darse. En las salas de redacción sí, deberíamos integrar profesionales de otras disciplinas, pero eso no significa que eso vaya a ser lo más importante. O sea, de nuevo, la tecnología es un aliado no solo para el periodismo, para cualquier otra disciplina, pero no es el fin en sí mismo, sino contar buenas historias y hacer buen periodismo sigue siendo lo más importante. Y en ese contexto, los programadores y otros profesionales nos pueden ayudar a hacerlo mucho mejor, pero tenemos que asumir ese rol y abrirnos a trabajar con otras disciplinas. De la experiencia que tuvo en Costa Rica, las salas de redacción estaban dispuestas a realizar esa nueva apertura o esa convergencia está en una constante tensión. La experiencia mía en particular más bien fue muy positiva, porque cuando propuse la idea de crear un equipo multidisciplinario, la verdad es que la Nación apoyó 100% la iniciativa, me aprobaron las plazas para los ingenieros. Y recuerdo que un año después de haber empezado el proyecto estaba en una conferencia en Ucrania mostrando la parte conceptual y lo poco que habíamos hecho hasta entonces, y ahí estaba el jefe multimedia del New York Times. Y el tipo, al final llegó y se me acercó y me dice, ahora somos buenos amigos, me dice, mira, eso es impresionante que ustedes estén, eso es lo que yo quiero hacer y no me dejan hacerlo, porque, de nuevo, las grandes corporaciones seguían estructuradas de esa forma. Ya ahora el Times tiene equipos de multidisciplinarios y demás para abordar diferentes temas, pero de alguna forma fuimos pioneros en eso de tener es como tener un startup metido dentro de un medio tradicional, así lo veía yo. El periodismo estadounidense se destacó sobre todo en la Universidad de Columbia por el aporte que da al arranque de la escuela Joseph Pulitzer. ¿Sigue teniendo el periodismo estadounidense esa preocupación por la ética?
Sí, el periodismo en general en el mundo está de nuevo viviendo una transición importante y yo creo que bueno, en eso Colombia sí es un referente en el mundo. Eh, para darte una idea, el 49% de nuestra población es internacional. En una sola clase yo tengo estudiantes de 14 países y entonces hay el referente, digamos, de la escuela hacia el mundo y la influencia hacia el mundo es bastante. Y la ética sigue siendo, desde el día uno, uno de los temas fundamentales, sobre todo porque es una escuela donde llegan profesionales de otras áreas a encontrarse con el periodismo por primera vez. Y entonces esa es una de las áreas fundamentales. Lo digo mucho por el caso sonadísimo de Brian Williams de la NBC este año. Sí, hay casos, hay bastantes casos pero siempre los ha habido. Hasta han tenido que devolver el Pulitzer, sí, que quitárselo a algunos otros periodistas. Entonces el tema de las crisis no es nuevo, los problemas éticos tampoco son nuevos, siempre los hay, pero yo no creo que haya una particular tendencia hacia transgresiones éticas en ningún lugar, digamos. Me parece que más bien todo lo contrario. O sea, ahora los periodistas tenemos que enseñar las costuras de lo que hacemos. ¿Por qué? Porque ya no somos el único actor en la película. Ahí están las redes sociales y ya la gente puede informarse directamente con Greenpeace. Greenpeace, por ejemplo, contrató un equipo de periodistas de investigación hace poco, ex empleados del New York Times, The Guardian y tal. Porque ya se cansaron de los periodistas y quieren ellos mismos hacer sus propias investigaciones. El mundo está cambiando muchísimo, entonces esa transparencia que ahora el Internet y los eventos en tiempo real y la cobertura de eventos en tiempo real le exige a los políticos o a los gobiernos, también nos incluye a nosotros. Y yo creo que las transgresiones se visibilizan más y por lo tanto, no sé, me parece que es positivo que tengamos más transparencia nosotros los periodistas también. Yo creo que ya más reposado, pasado el tiempo de su salida de la Nación, yo quisiera que nos comente, más allá de la experiencia de su salida, usted recuerdo que decía que se habían perdido los espacios. Cerrados los espacios. Se habían cerrado los espacios. Sí. Sí, efectivamente eso fue lo que sucedió en los últimos años que estuve ahí. Para resumirlo de la mejor forma y siendo realmente honesta, porque yo esa vez escribí un artículo que creo que intenté por lo menos que reflejara mi posición en ese momento, y es como si usted tuviera un Picasso lindísimo, así un cuadro original, Picasso, con una manchita casi imperceptible negra en algún sitio y usted se enfoque en la manchita y no vea el Picasso. Honestamente, mi paso por la Nación fueron 20 años donde viví un Picasso. Tuve todo el espacio para hacer el mejor periodismo que quise hacer, gozamos de una independencia que no se ve en otras latitudes, la gente se sorprendía, investigamos incluso accionistas del diario. Entonces, realmente fue una experiencia, todo eso fue cambiando, sobre todo en los últimos 2 años, y por eso fue que decidí salir, y es muy lamentable, digo, más allá de mi situación personal, la verdad es que yo estoy bastante bien, pero es muy lamentable que eso se mantenga así. Hay un caso que es muy delicado, pero que me gustaría como tener un punto de referencia porque la audiencia nunca lo comprendió bien, el tema de la encuesta, nunca publicada. Bueno, honestamente, la renuncia no fue por eso. Lo que pasa es que se cometieron 2 errores graves en una misma semana y entonces todo el mundo creyó que fue por la encuesta, sí. y no fue por la encuesta, fue por otra razón, por un proyecto informativo en el que estábamos trabajando y que la persona que dirigía el diario en ese momento explícitamente censuró parcialmente. Entonces, esa fue la razón. ¿Qué opina de la Nación en la actualidad, Janina? No sé, porque honestamente no la leo. No. Entonces no puedo opinar.
Los periodistas en muchas ocasiones por estabilidad han migrado de hacer periodismo duro y de ser reconocidos periodistas a hacer comunicación política institucional. ¿Cómo ves eso, Janine? Alguien tiene que hacer comunicación política institucional y me parece muy bien, eso no es mi campo ni tampoco me atrajo ni me atraerá nunca. Me parece que el país está urgido de una apuesta informativa diferente, pero no es urgido. Es la percepción que tengo ahora que regresé y he estado hablando con varios colegas que están en esa misma posición. O sea, a mí me sorprende ver periodistas, qué sé yo, como Gustavo Jiménez, por ejemplo, que estaba dirigiendo Al Día. No consigo que esté fuera, que no esté haciendo periodismo, es de los mejores periodistas que hay en este país. Y bueno, puedo seguir dando nombres, pero es realmente lamentable que no haya opciones, que este sea un mercado laboral tan pequeño, al punto en que todos los miembros de mi equipo, por ejemplo, todos los exportamos. O sea, los dos programadores están trabajando con ICIJ en Washington, Ronnie ahora está en Univisión, en fin, el equipo se desmanteló y yo no sé si se sigue haciendo investigación sistemáticamente, pero esto no es personal, o sea, eso no es un asunto personal, todos estamos muy bien, no nos ha pasado nada, es que el país lo necesita y hay muchísimo talento que se está o exportando o desperdiciando allá afuera. Yo realmente eso no lo consigo, me parece que es que uno lo puede ver así y también lo puede ver de otra forma, que es, hay un espacio que hay que llenar. Voy a utilizar palabras suyas. Usted ahora en la conferencia hablaba de cómo los periodistas fortalecen la democracia. Más palabras menos. Si tenemos menos periodistas haciendo investigación, estamos debilitando la democracia. Totalmente. Totalmente. Yo no es porque haya dedicado mi vida, digamos, a hacer periodismo de investigación únicamente. Es fundamental, o sea, es como una bata de la mesa. Sin ese tipo de periodismo, las democracias se debilitan, sobre todo porque el periodismo diario no es que no sea importante, pero ya no es tan trascendental. Si ahora nosotros nos damos cuenta de si una carretera está cerrada por Waze, no necesitamos poner la radio como antes. Y así, todas las noticias en tiempo real, que eran los medios los que tenían, se habían adueñado, digamos, o eran el actor hegemónico, porque eran el único puente entre el conocimiento y las audiencias. Lo que está pasando ahora es que ya no son hegemónicos. Y yo no sé si ellos ya se dieron cuenta. A mí me parece que tal vez se está haciendo periodismo pensando en que, no sé, antes un editorial podía cambiar el giro de lo que pasaba en el país. Ahora yo me pregunto cuánta gente leerá los editoriales y si tiene ese mismo efecto. Creo, no me equivoco al decir que no lo tienen. No es que los medios tradicionales ya no sean importantes, desde luego que lo son, pero su rol debería de ser otro. Entonces, en un momento donde las noticias en tiempo real ni siquiera son un negocio, porque los medios es cuando más deberían de estar enfocados en el tema, haciendo investigación sistemáticamente. Yo estoy segura de que hay muy buenos esfuerzos en La Nación, en todos los y colegas que siguen haciendo un trabajo pues espectacular y demás, pero tiene que, yo sí creo en que tiene que haber de parte de los medios un compromiso para que sea sistemático, no un esfuerzo aislado o así oportuno en el momento en que se quiera, sino un esfuerzo sistemático que a la postre, bueno, veámoslo con lo que pasó en el caso nuestro. O sea, nosotros nunca trabajamos para ni votar ministros, ni presidentes, ni nada. Lo que pasaba es que empezábamos investigando hechos que a la postre terminaban generando más de 50 causas judiciales, digamos, en todas las investigaciones que hicimos. Y son casos que cambiaron la historia del país de alguna forma. Y yo me pregunto cuántas cosas estarán pasando ahora, historias que no se están contando y que todos los costarricenses mereceríamos conocer. Voy a volverme. En el caso del periodista que se dedica a hacer comunicación política institucional, que es algo que se necesita, quiere regresar a los medios, ¿tendrá la credibilidad para hacerlo? Digo, porque usted es una voz autorizada para decir
mucho sobre el periodismo nacional, pero más allá de eso es una voz autorizada como académica también, que me parece que es algo que nos deja como lecciones aprendidas. Sí, yo ¿Pierde no, credibilidad? ¿Perderá credibilidad? yo no quiero ser fiscal ni juzgar a las decisiones que toman. Es muy fácil sentarme aquí y decir lo que yo no lo haría, digamos, pero mis circunstancias son muy distintas. Es decir, la realidad es que hay gente con familias ahí que ya no tiene trabajo porque los medios han ido cerrando y cerrando y cerrando plazas, y que tienen que ubicarse, y no hay más, y si no hay más opciones, yo no culpo a la gente que ha tenido que optar por eso. Es decir, es una realidad del mercado laboral del periodismo en este momento. Es lamentable. A mí realmente me da de solo imaginar la cantidad de gente buena que está abandonando el periodismo, es de horror, pero bueno, eso responde al mercado laboral, y yo no me atrevería jamás a juzgar a alguien que la única opción que tiene es esa. Ahora, existe una apuesta de los medios de comunicación, desde los medios sociales, que acumula likes y que acumula RTs. Eso nos pone en una nueva noticia, una nueva forma de ver la noticia. ¿Qué opina usted de esa inmediatez malentendida como una noticia y que en muchas ocasiones tiene una afectación sobre las noticias que de verdad deberíamos de estar revisando y viendo? Sí, yo creo que este periodo de transición casualmente lo que está haciendo es demostrando que cuán desprevenidos estaban los medios de comunicación para todo esto que se nos vino encima, ¿verdad? Sobre todo las redes sociales. El problema que ha habido es que hay mucha gente que sigue creyendo, por ejemplo, que ya las noticias duras o políticas no importan, y que entonces ahora hay que hacer deportes y entretenimiento porque eso es lo que vende. Yo estoy segura de que eso no es cierto. Eso es lo que están dándole a la gente. Y está bien, todo el mundo tiene derecho a ver deportes y entretenimiento, pero yo estoy segura de que hay un espacio para la noticia dura, a profundidad, para el periodismo de investigación. Estoy segura de que Costa Rica es un país educado, es un país que merece tener un periodismo más a la altura, y tenemos profesionales para hacerlo. Yo creo que esa agenda y esa devoción por la inmediatez en algún momento va a pasar. Esto es un periodo de acomodo, y en algún momento, pues, espero, las nuevas generaciones quizás son las que tienen que tomar ese liderazgo, y los emprendimientos, que eso es lo que me gusta, están floreciendo. Yo creo que el colegio y en general todos tenemos que apoyar a los valientes que se lancen a hacer proyectos nuevos, porque hay que ser valiente para hacerlo, independientemente de si el resultado en este momento es bueno o mediocre. Yo creo que son los periodistas los que deben, no los políticos, porque también hay casos de emprendedurismo, pero que están financiados por personas que tienen una agenda política. ¿Va a volver el periodismo nacional? Eventualmente sí, yo creo que sí. Lo que estoy segura es que yo quiero regresar al país en algún momento, y no sé, me gustaría trabajar en algún proyecto que no sea solo nacional, sino quizás latinoamericano o algo así, porque ahora, bueno, parte de eso es lo que estoy enseñando en Colombia. Por primera vez tenemos una clase sobre cross-border investigations, investigaciones transnacionales, y entonces es fascinante ver la cantidad de datos globales y de información. Es decir, la cobertura regional de América Latina no existe tampoco. Hay vacíos, en este momento hay vacíos no solo en el país, sino en la región y en muchos otros países. Un caso de Venezuela, por ejemplo. Mis amigos, colegas venezolanos están sufriendo lo que nadie está sufriendo en la región. El gobierno compró casi todos los medios de comunicación, y a los periodistas buenos los que les tocó es montarse esos chinamitos que ahí están, en operaciones en línea, viendo a ver cómo sobreviven. Y eso sí es terrible. Es decir, aquí lo que está pasando en el país, digamos que es paulatino y todavía no tan dramático como en Venezuela, que casi que ya no queda ningún medio independiente, o que
que diga hacerlo. Bueno, en Honduras también los periodistas viven días muy duros. México, Brasil. Comparado con lo que está pasando en la región, aquí todavía estamos en un paraíso. Y por eso hay dos formas de verlo. Una es decir, mal de muchos, consuelo de tontos, y la otra es decir, no, ojo lo que está pasando ahí, nosotros no queremos, no queremos llegar a ese lugar. Y yo creo que por eso el colegio, el gremio, tenemos una responsabilidad de monitorear qué es lo que está pasando y sobre todo de apoyar iniciativas de los mismos periodistas por defender el periodismo, porque es que nos va a tocar a nosotros defender el periodismo. Janina, ojalá más temprano que tarde regrese al país porque la extrañamos muchísimo. Para el Colegio de Periodistas y Profesionales en Comunicación ha sido un gusto tenerla en el Congreso y muchas gracias por concedernos esta entrevista para Primera Plana y para nuestra institución. No, muchísimas gracias a ustedes, estoy emocionadísima de estar de nuevo aquí y compartiendo con ustedes y viendo la labor tan extraordinaria que están haciendo por el gremio y desearles ánimo para que sigan en la lucha porque creo que es fundamental y me alegra saber que hay un equipo de profesionales como ustedes detrás de esta organización e institución que realmente ahora está jugando un papel más importante que nunca. A propósito de la potencia que tienen los hashtags, el hashtag nuestro hoy sería EncantadosCR. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Mario. Colegio de Periodistas Profesionales en Comunicación.